Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Bendiciones, mis amados hermanos, en este hermoso día que el Señor nos da la vida, que el Señor nos concede no solo vivir, sino también poder acercarnos a Él con un corazón dispuesto para poder reconocer su grandeza, su amor, su gloria, su gracia y una gran cantidad de beneficios que nosotros recibimos de parte del Señor. Eso era lo que David le decía a su alma: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces le empieza a mencionar todos los beneficios adquiridos de parte del Señor. Entonces yo creo que hoy nosotros nos hemos acercado al Señor para celebrar esos beneficios, para agradecerle lo que Él ha hecho por nosotros, de cómo Él nos pudo haber sacado de un lugar de muerte, de oscuridad, a un lugar de luz y de vida eterna. Yo quisiera platicarle hoy un tema que he tenido con todo mi corazón el anhelo de hacerlo, siempre con temor y temblor, sabiendo que la palabra pues que viene del Señor tiene que ser una palabra revelada, pero que sobre todo también venga con un pie de imprenta, que sea la palabra profética más segura, pero también canalizada por un ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Entonces, yo quisiera que oremos en esta hora y luego podamos platicar. Padre, queremos darte gracias por este día hermoso, por este día precioso, Señor, que tú nos has concedido, poder congregarnos, poder presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón contrito, humillado, dispuesto, necesitado, menesteroso, reconociendo que somos ovejas de tu prado, Señor, y que necesitamos ser pastoreados. Señor, infunde hoy aliento en nuestras vidas con tu vara y con tu cayado, y que hoy tu palabra, Señor, nos pueda atraer en pos de ti y nos pueda acercar a ti y nos pueda, Señor, cada día librar de todo obra de maldad, de toda iniquidad, de toda obra de Babilonia, Señor, y que hoy podamos ser, Señor, catapultados a ser reyes y sacerdotes, un pueblo tuyo, un linaje, una nación santa, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús, y que hoy tu palabra, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral nos cubra, nos bendiga
y nos sostenga hasta tu venida gloriosa. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice tu obra. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quisiera hoy platicarle, como le decía hace un momento, de un tema en especial. Pues tenemos que saber y no podemos dejar de recordar y de poder de alguna manera permanecer en la línea, en el lugar que el Señor nos puso, porque nosotros sabemos, hermanos, que Israel tiene su lugar, pero la iglesia también tiene su lugar. Entonces, cada quien en su lugar, con el orden que el Señor lo decidió. Una de las cosas que no podemos dejar de decir es que Israel en sí es la parábola que el Señor utiliza, la parábola viviente que el Señor utiliza para instruirnos a nosotros. O sea, Israel es el ejemplo en el que nosotros podemos ir a la Biblia y ver cómo fue que el Padre empezó a guiarlos, a pastorearlos, y cuáles fueron las actitudes de ellos hacia Dios, y cómo Dios se portó de bien con ellos, y cómo nosotros de alguna manera podríamos, hermanos, aprender a no ser como ellos. Y no estoy juzgándolos, solo estoy diciendo que ellos son la parábola, pero que al final, hermano, para poder corroborar esto que le estoy hablando, es que tanto Israel como nosotros, iglesia, le hemos fallado al Señor. Y en su gracia y en su misericordia el Señor pues no nos ha abandonado, no nos ha entregado a nuestros enemigos, sino que nos ha cubierto, como cuando Él lloró sobre Jerusalén diciendo que así como una gallina cubre a sus pollos, así el Señor ha estado con nosotros en todo tiempo. Entonces, todas las cosas que le pudieron haber acontecido a Israel y que incluso todavía le están sucediendo. Acuérdese que Israel es el pueblo de Dios y es el pueblo material, terrenal aquí del Señor, porque a ellos les entregaron la tierra. Pero no me quiero ir más allá, solo estoy tratando de decirle que así como ellos son un pueblo de Dios, Israel terrenal, nosotros somos el Israel espiritual. Con temor y temblor lo digo, y con todo respeto al pueblo de Israel, porque bendecimos a Israel. La Biblia dice, hermano, que el que bendiga a Israel, el Señor lo va a bendecir. Y no lo hagamos solo por eso, sino porque de alguna manera el Señor Jesucristo murió por los dos para llevarnos a ser uno. Eso es lo que tenemos que entender. Pero el punto que yo quiero decir aquí es que lo que le pasó a ellos en el antiguo pacto, hermano, es una enseñanza para nosotros. Pero lo que les esté pasando a ellos ahorita, en este tiempo, en este pacto, y mayormente a nosotros que nos tocó vivir en esta última fase, hermano, lo que a ellos les acontece en lo material, en lo espiritual nos acontece a nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, hermano, por favor, que analizar y poder de alguna manera asimilar que ellos son el ejemplo que el Señor dejó para que nosotros podamos ser instruidos. Entonces, cuando nosotros vemos la vida de Israel, hermanos, esto se tiene que convertir en un rema para nosotros. En un rema, cuando digo nosotros, me refiero a la iglesia, en su vida espiritual, porque nosotros vivimos una vida espiritual. Ahora, yo lo que quisiera platicarle hoy, que yo creo que ya rodeé demasiado, es que le quisiera hablar de la instrucción que hemos recibido apostólicamente o ministerialmente hablando, acerca de un tema que es doctrinal, un tema que la verdad pues lo necesitamos hoy más que nunca y todos los días, es con respecto a nuestra forma de vida. Pero lo que quiero hablar hoy son las fiestas judías y las fiestas paganas. Eso quiero hablar, de eso quiero platicar, porque hay 7 fiestas judías, hay 7 fiestas que Dios preparó o Dios estableció para el pueblo de Israel.
El punto aquí que también quiero aprovechar es que también el diablo, que el Señor lo reprenda, es un imitador y también ha de alguna manera establecido sus 7 fiestas, pero paganas, que no tienen nada que ver con lo que el Señor estableció para el pueblo de Israel. Entonces, le voy a leer el verso donde dice que Israel es un ejemplo para nosotros. Le voy a leer sobre, mire, es todo, casi el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, del 1 al 11, le habla todo lo que Israel pudo haber cometido en el desierto y cómo Israel pudo haber defraudado y cómo Israel se pudo haber comportado a tal punto que quedaron postrados en el desierto. Lo cual el Señor pues no quiere que eso mismo que le pasó a Israel nos pase a nosotros, sino que incluso en la revelación de su palabra a sus siervos, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, pues eso nos ha catapultado a poder cada día ir asimilando esa bendición y poder de alguna manera pues ir saliendo o ir siendo ministrados para salir aprobados en su venida gloriosa. Le voy a leer el versículo 10:11, 1 Corintios 10:11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Miremos bien esto, porque dice que fue para nuestra enseñanza, o sea, son un ejemplo para nuestra enseñanza. Pero el final del versículo dice que nosotros fuimos dejados para el final de los siglos. Otra versión diría, vivimos la última fase de los tiempos. Otra versión podría decir, el fin de las edades. Entonces aquí, ellos son para nosotros, vuelvo al punto, una parábola, son un ejemplo, son una figura. Eso lo tenemos que tener bien en claro. Entonces el propósito del Señor de alguna manera, hermano, es que nosotros podamos reconocer su amor, su anhelo, su deseo para con nosotros, de poder traer el ejemplo de aquel pueblo y decir, por favor, este pueblo le pasó esto y yo no quiero que a ustedes les pase esto. Eso lo dice el Señor en Jeremías 29:11, en donde Él dice que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos el futuro que nosotros esperamos. Yo sé que estamos esperando un gran futuro, estamos esperando su venida y vivir eternamente con Él por una eternidad. Entonces, lo que le haya acontecido a Israel, que nos sirva a nosotros como ejemplo. Vuelvo a la carga, a nosotros que nos tocó vivir el final de los tiempos, el final de los siglos, el final o la fase final de los tiempos, casi lo mismo, o las edades. Entonces el punto acá es que nosotros podamos aprender de esta palabra, hermano, y poder afirmar nuestras vidas delante del Señor. Avancemos, porque esto realmente es muy interesante, hermano, es muy necesario. Entonces yo le hablaba de que el Señor había y estableció 7 fiestas para que Israel participara de ellas, para que Israel, hermano, hiciera la diferencia entre muchas naciones. Ellos no tenían por qué ir a participar de otras fiestas. Ellos tenían que permanecer en las fiestas establecidas que el Señor había mandado a Moisés que les enseñara. Mientras estaba pensando ahorita, me recordé yo de Dina, cuando Dina quiso ir a ver qué hacían los demás, qué hacían las otras jóvenes, cómo era su forma de vida. No tenía necesidad de eso. Nosotros no tenemos necesidad como pueblo de Dios ir y buscar las fiestas del mundo, las fiestas paganas, sino permanecer en las fiestas que el Señor estableció, porque el propósito aquí, hermano, era que Israel entendiera que ese pueblo de Israel no tenía que ser un pueblo más del sistema o del mundo, sino un pueblo santo, un pueblo apartado
un pueblo que fue sacado de Egipto a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra donde iba a haber palabra de Dios, donde iba a haber revelación, donde Dios mismo sería el que los guiaría a toda verdad, como a nosotros hoy día, que nos han dejado el Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. Entonces, pero volviendo otra vez al punto, lo que el Señor anhelaba y deseaba es que este pueblo entendiera que ellos eran un pueblo muy diferente a los demás pueblos, un pueblo santo. Vuelvo a la carga, un pueblo santo. Fíjese que las fiestas y todo lo que se pudiera hacer en lo que el Señor había establecido era para que Israel de alguna manera pues se metiera a esas fiestas y se empaparan o se llenaran del Señor a tal punto que la santidad del Señor entrara en ellos y ellos fueran el pueblo santo y el pueblo que sería el ejemplo de todo el mundo. Mire, hermano, el privilegio que le habían dado y que lamentablemente pues no lo entendieron y pienso que a veces nosotros tampoco, porque muchas veces nos hacemos uno con el mundo actuando igual que ellos. Pero ahora eso era lo que el Señor quería para Israel, no digamos para la iglesia hoy en día. La Biblia dice que la iglesia hoy en día es un pueblo santo, es un real sacerdocio, es un pueblo escogido, linaje escogido, pueblo santo, dice la Biblia. Entonces lo que quiere decir es que nosotros, hermano, hoy más que nunca tenemos que mantener una actitud agradable. Tenemos que entender que el llamado que se nos ha hecho es un llamado en el cual tenemos que salir del mundo para estar con el Señor y poder de alguna manera, hermano, ir atendiendo a la convocación a la que el Señor nos ha llamado. Sus fiestas en sí eran llamados para apartarse del mundo, de las costumbres, y que tuvieran ellos una instrucción celestial de parte del Señor. ¿Sabe que uno de los objetivos del Señor ese ha sido? Restaurarnos totalmente, y que un día que estemos bien restaurados, poder ser arrebatados a la misma presencia de Él. Entonces las fiestas, hermano, vuelvo a la carga, eran establecidas para que la santidad de Dios penetrara en el pueblo de Israel. Entonces fiesta dice que es igual a Emoed, Emoed igual a santa convocación. Entonces las fiestas son para convocar al pueblo que venga delante del Señor. Mire lo que dice con respecto a la iglesia, que era lo que le estaba diciendo, 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí, hermanos, podemos ver nosotros la manera en la que el Señor ya nos llamó, la manera en la que el Señor, hermano, al igual que Israel, nos ha tomado para que seamos o hagamos la diferencia en medio de esta humanidad que está perdida, y que uno de los anhelos y deseos del Señor es que nosotros seamos la clave, seamos las personas indicadas para poder atraer a estos, no para juzgarlos. Porque una de las cosas que nuestro apóstol nos enseñaba era que en este tiempo final va a venir un avivamiento glorioso, y que dentro de todo lo que va a venir, una de las cosas que se van a manifestar va a ser la misericordia. La misericordia, hermano, en el momento que alguien pues se arrepienta, sin importar lo que haya hecho, el Señor le va a perdonar, porque ese es el objetivo, ese es el anhelo, ese es el deseo del corazón del Señor, poder perdonar a la humanidad y que la humanidad se vuelva a Él, y nosotros como amada volvámonos al Señor también. O sea, aquí tiene que ser todos,
Pero volviendo al punto, cuando nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 23, todo ese capítulo habla de las fiestas. Nosotros podemos identificar 7 fiestas judías, 7 fiestas que se pueden de alguna manera ver en 3 grupos. El primer grupo sería la Pascua, está los panes sin levadura y las gavillas por primicia. Está la fiesta de Pentecostés, que ese sería el grupo número 2. Grupo número 3 serían trompetas, día de la expiación y tabernáculos. Ahí hay 7: Pascua, panes sin levadura, gavillas por primicia, Pentecostés, trompetas, día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, aquí podemos ver las 7 fiestas. Miremos unos versículos y está Levítico capítulo 23, versículo 4. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones para vosotros, proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. Mire qué cardíaco. Para ellas. Entonces el Señor estableció esas fiestas. Y el propósito, vuelvo al punto, era para que la santidad penetrara en el corazón de aquel pueblo y que aquel pueblo fuera un pueblo santo. Y que con esa santidad ellos pudieran alcanzar a muchas naciones. A tal punto que el Señor pudiera restaurar a toda la humanidad y que no se perdieran. Pero el punto aquí que nosotros podemos ver es cómo de alguna manera el enemigo, que el Señor lo reprenda, se ha ido metiendo a tal punto que nos ha vuelto o nos ha hecho a nosotros tardos en entender, duros de corazón, le dijo el Señor a los de camino de Emaús. Para nosotros sería 1 Corintios capítulo 5 verso 7. Y dice: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo es nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Entonces, la fiesta de Israel está en Levítico 23:4. La fiesta para nosotros, en este caso la Pascua para nosotros, es Cristo. Eso era lo que le quería decir. Pero entonces cuando vemos Levítico 23, versículo 4, nosotros podemos ver que la Pascua tiene que ver con el sacrificio de un cordero sin mancha, primogénito. O sea, la Pascua representa de alguna manera el sacrificio que Jesucristo iba a hacer, pero que en ese tiempo utilizaban un cordero, lo preservaban como primogénito, que tipificaba la salvación. O sea, por eso es que en algún momento yo me recuerdo que le he dicho por la instrucción que hemos tenido, que una de las cosas que muchas veces el pueblo de Israel no entendió y que también hoy en día nosotros no podemos entender porque tenemos problemas en nuestro corazón, es que todos los diezmos, las ofrendas, las primicias, todo lo que el Señor estableció en Israel para poder traer delante de Él, todas esas ofrendas, todos esos diezmos, todas esas primicias y todo lo que pudiéramos traer, lo que el Señor estaba tratando de hacer era enseñarnos la manera en la que el Padre iba a entregar a su primogénito. Todos los diezmos, las ofrendas, las primicias, todo lo que ellos traían, eso apuntaba al Cordero, que iba a ser presentado para salvación. El problema fue cuando el corazón de Israel, el corazón de la humanidad, hermano, empezó a tener avaricia, empezó a tener, ¿cómo le podía decir? Codicia, empezó a tener amor al dinero y empezaron a ver a verlo de una manera contraria, de una manera
en la que decían, esto es solo dinero y esto es solo dinero. No, y entonces ¿sabe qué pasó? Empezaron a traer, dice, el cordero cojo, el ciego. Empezaron a traer las cosas de mala gana. Entonces vino el Señor y les dijo en Malaquías, ya no quiero nada de ustedes, porque estaban de alguna manera profanando y desvirtuando el sacrificio que iba a mandar el Señor un día. Y cuando el Señor dio el sacrificio que tenía que dar y la ofrenda por el precio del pecado, hermano, superó todos los estándares. Hermano, que mire, que podamos nosotros entender que tal vez traer un diezmo y una ofrenda no se puede comparar a lo que el Padre nos dio a su Hijo. Vuelvo a la carga. No vengo a pedir dinero. No estamos autorizados para eso. Reprendemos. Yo creo que el Señor nos llamó a nosotros y nos llamó para que seamos nosotros agradecidos. Solo estoy tratando de trasladar una instrucción. Solo estoy tratando de alguna manera de exponer que todo lo que el Señor pudo haber establecido, lo que eran señales, eran mensajes encriptados en donde el Padre un día se iba a dar y se iba a dar sin reserva. No estamos pidiendo dinero. El primogénito o la fiesta de la Pascua que se celebraba era para preservar un primogénito, un cordero, que tipifica la salvación. O sea, llevaba un significado. Pero ese cordero tenía que ser perfecto. Pero el pueblo empezó a poner la mirada en las cosas materiales. Hermano, perdóname, de veras te lo digo con todo mi corazón. ¿Quién es dueño de algo? Nadie. La Biblia dice que el Señor le dice a Israel, si yo tuviera hambre no te pediría de comer, porque míos son todas las cosas que existen. Los animales del monte, todo le pertenece a Dios. De Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud. Y por ende nosotros como siervos de Él, pues Él nos alimenta a nosotros, Él nos sostiene. Nosotros no dependemos de las personas, sino que dependemos del Señor, porque hemos entendido que Él nos llamó. Y como Él nos llamó a servirle, también te servimos a ti, pero no te tenemos que cobrar. Pero volviendo otra vez al punto, ya me metí en otro lado, porque es que me llamó la atención, porque resulta que la Pascua, hermano amado, lo que está diciendo es, o está anunciando es un sacrificio de un cordero perfecto, de un cordero primogénito, que era una señal, era una figura que de alguna manera señalaba al día en que el Padre iba a entregar a Jesús para que Jesús trajera salvación a nosotros. Y gracias al Señor, Jesús vino y nos salvó. Tú que le has aceptado, dale gloria a Dios. Pero el que no, pues que reflexione con esto que estoy platicando y que de alguna manera pues venga un rema sobre él, una revelación, y que se pueda meter con el Señor. Entonces aquí guardaban un cordero, un primogénito sin defecto, y entonces traían y celebraban, la fiesta, y la fiesta se celebraba el 14 de Nisán o Abid, que era, dice, el primer día del mes o del año religioso. Yo le decía que para nosotros la Pascua es Cristo. Para ellos es una fiesta que hasta el día de hoy la celebran, al igual nosotros, pero muy diferente. Nosotros celebramos la Santa Cena, la cual nosotros sabemos que Él es nuestra Pascua, Jesús. Hacemos memoria de su amor, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, pero también anunciamos su venida. Voy a avanzar. Miremos otro verso y entrémosle a otra fiesta así rápido, porque el tiempo se me está yendo.
Levítico 23:6. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Y durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día el séptimo día es santa convocación. No haréis ningún trabajo servil o servil. Aquí tenemos la segunda fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, que era prohibido trabajar. Era una fiesta que todos tenían que estar, hermano. Cuando a nosotros nos invitan a una fiesta en este tiempo, fiesta del Señor, no venimos. Algunos se van a trabajar, otros se van a ver un partido, otros se van a otro lado. Pero aquí estaba bien establecido. El Señor dijo: no haréis ningún trabajo servil, será una santa convocación, será una fiesta santa. Vuelvo a la carga y le repito lo de anterior. Las fiestas fueron establecidas para los judíos, para que ellos pudieran presentarse, y mientras estaban en la fiesta viniera la misma santidad de Dios y penetrara en ellos, a tal punto que ellos se convirtieran en un pueblo santo, como la Biblia dice de nosotros también. Al presentarnos delante de Dios y en su fiesta de Él, también somos un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios, nación santa, dice, reyes y sacerdotes. Entonces aquí en los panes, hermano, en los panes sin levadura, nosotros podemos ver que después que terminaba la Pascua, empezaba la otra fiesta, los panes sin levadura. Dice que era el día 15 y duraba 7 días. Y que esto, dice el número 7, representa el ciclo perfecto. ¿Sabe que 7 es perfección? Entonces, una de las cosas que el Señor quiere es perfeccionarnos día con día. Por eso es que me llama la atención lo que el salmista decía, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, uno de los objetivos o significados de hacer una fiesta por 7 días era porque el 7 representa o significa perfección. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere es que seamos perfeccionados, como le dijeron al rico, al joven rico: solo te falta una cosa para ser perfecto, vende, comparte, da a los pobres y serás perfecto. Y no quiso. Entonces aquí nosotros podemos ver que el 7 es perfección, y 7 días de fiesta era para perfeccionar, para santificar al pueblo. Y cuando habla de la fiesta de los panes sin levadura, sabemos que la levadura es figura del pecado. La levadura es figura del pecado. Tenemos que desechar, ellos tenían que desechar la levadura. Ellos tenían que desechar cualquier cosa que tuviera que ver con levadura. O sea, quiere decir que la vida de ellos, en su vida tenían que rechazar todo aquello que era pecado, y que su vida tenía que ser agradable delante de Dios y andar en santidad delante del Señor. Y eso, hermano, perdóneme, pero eso mismo que le dieron a Israel es lo mismo que nos dieron a nosotros también. Nosotros tenemos que andar en santidad, desechar toda levadura, todo pecado, toda forma de vida que al Señor no le agrada. Le voy a leer Éxodo 12:15. 7 días comeréis pan sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación
y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podréis hacer. Guardaréis también las fiestas de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo vuestro ejército de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comeréis nada leudado. En todo lugar donde habitéis comeréis pan sin levadura. Mire, hermano, esto era lo que el Señor, hermano, guardaba de este pueblo, que este pueblo se guardara y que fuera un pueblo santo y que fuera un pueblo que viviera conforme a lo que el Señor quería. Eso es lo que anhela el Señor hoy de nosotros. Es lo mismo, es lo mismo. El Padre tratando a Israel juntamente con Jesús y juntamente con el Espíritu Santo. Hoy el Padre a través de Jesús y el Espíritu Santo de igual manera, y los ministerios nos están llevando a una dimensión de santidad, a una dimensión en la que seamos apartados. Estoy hablando de Israel, pero que de alguna manera vuelvo al punto. Israel es la parábola viviente para que nuestra vida también de alguna manera pueda ser, hermano, transformada y perfeccionada, y la manera de ser pueda ser de alguna manera agradable delante del Señor. Entonces ya por lo menos ya vimos dos fiestas, la Pascua y los panes sin levadura. Avancemos. Dice acá, Levítico 23:9. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, lo voy a leer hasta el verso 14. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis a la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavía de las primicias de vuestra cosecha, y él mecerá la gavía delante del Señor a fin de que seáis aceptados el día siguiente del día de reposo. El sacerdote la mecerá el mismo día en que meciereis la gavía. Ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. La ofrenda de cereal será de 2 décimas de un efa de flor de harina mezclado con aceite, ofrenda encendida para el Señor como aroma agradable en su libación, 1/4 de hin de vino. Hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Dios, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. O sea, ellos tenían su propia dirección, sus propias leyes que venían de parte de Dios y que eran parte de su proceso de transformación, de regeneración, que el Señor los estaban reengendrando y que fueran el pueblo santificado de parte de Dios. Entonces esta fiesta se llama la fiesta de las gavillas, o sea, la fiesta de las primicias, de los frutos que ellos iban a cosechar. Por supuesto, esta fiesta la tenían que celebrar cuando entraran a Canaán, pero esta fiesta de alguna manera se celebraba la semana cuando pasaban los panes, o sea, que de una fiesta iba a otra. O sea, vino la fiesta de la Pascua, luego seguía la de los panes sin levadura y luego venía la fiesta de las gavillas, o sea, la fiesta de las primicias de los frutos que ellos cosechaban. Dice que era el primer día de la semana y que se debía celebrar hasta que el pueblo estuviera en Canaán. Eso ya se lo mencioné. Después de que tenían que pasar el desierto, pasar el Jordán
Y entonces aquí nosotros podemos ver la manera en la que el Señor estaba llevando a este pueblo a una dimensión de santificación, y que pudieran de alguna manera traer de su cosecha al sacerdote, y que el sacerdote presentara esa primicia. Esa primicia era de su cosecha. Hay gente que alega por eso, pero no me voy a meter ahí. Solo que vuelvo al punto. Yo ya le dije, las primicias, los diezmos, las ofrendas, hermano, de alguna manera asemejaban a lo que algún día el Padre, en un momento, Él iba a entregar a Jesús, y todos los sacrificios, ofrendas, señalaban a la ofrenda mayor que iba a dar el Padre, pero que esas ofrendas tenían que venir conforme Dios las había establecido. Pero lamentablemente entró en el corazón de todos estos, como en el caso de Judas, cuando dijo: ¿por qué derramaron ese perfume ahí? ¿Por qué lo desperdiciaron? ¿Por qué no se lo dieron a los pobres? Y entonces cualquiera que lo oía, pues podía justificar a Judas y de plano juzgar a Jesús y a la mujer. Pero esa era una obra que iba en contra de Dios. Hermano, todo lo que el Padre nos ha dado ha sido perfecto. Jesús fue el único que pudo de alguna manera satisfacer al Padre y pagar el precio por el pecado que habíamos cometido. Entonces, cuando empezaron a profanar las ofrendas, empezaron a profanar todo lo establecido por Dios, el Señor les dijo: ya no quiero nada, ya no me traigan nada, porque están desvirtuando lo que yo quiero hacer al final para su propio bien. No lo dice así con estas palabras, yo lo estoy diciendo de estas palabras, porque es el entendimiento que hemos adquirido para poder de alguna manera parafrasear los versículos. Entonces aquí la primicia representa a Jesús. Avancemos. Que en su momento Jesús se iba a hacer presente. Y sabemos que lo hizo. Éxodo 23:16. Se lo leo al 19. También guardaréis la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin de año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor Dios. No ofreceréis la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grosura de mi fiesta quedará hasta la mañana. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces aquí habían leyes, aquí habían instrucciones específicas en las que Israel tenía que caminar y hacer lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque esa era la manera en la que el Señor iba a convertir a este pueblo en un pueblo santo, en un pueblo diferente a los demás pueblos. Por ejemplo, hoy el Señor anhela y desea que seamos diferentes, como iglesia, como amada, seamos diferentes al mundo. Y de igual manera nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su instrucción. Entonces vuelvo al punto. Esta gavía o este primer fruto representa a Jesús que iba a venir, pero que ellos tenían que practicarlo hasta que un día se volviera, que esta espiga se materializara en un ser humano, pero celestial, que viniera de Dios. Sigamos, avancemos por el tiempo, porque hoy sí, ya se me fue el tiempo. 1 Corintios 15:23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí podemos ver que la gavía representaba a Jesús. O sea que la fiesta de las primicias se refiere a Jesús. Con Él también los que resucitan, y los que se quedan vivos, pues esos serán transformados, dice la palabra del Señor. Entonces, sigamos. Miremos aquí otro versículo. Levítico 23:15.
Oiga lo que dice acá. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis las gavillas de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimos de un efa. Serán de flor de harina, amasadas con levadura, como primeros frutos al Señor. Junto con el pan presentaréis 7 corderos de 1 año sin defecto, un novillo del ganado y 2 carneros serán holocausto al Señor, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Ofreceréis también un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año como sacrificio de la ofrenda de paz. Entonces el sacerdote, dice, los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos como ofrenda mecida delante del Señor. Será cosa sagrada del Señor para el sacerdote. En este mismo día haréis también, dice, una proclamación. Habréis de tener una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones. Donde quiera que habitéis, cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis sobrantes de vuestra mies. La dejaréis para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces aquí hay varias cosas. Aquí hay varias cosas. Pero una de las cosas que quisiera de alguna manera es que podamos ver nosotros la fiesta que sigue. En este 23, versículo 15, habla de la fiesta de Pentecostés. Me llamó la atención la parte final de estos versículos, porque en la parte final lo que está diciendo es que cuando ellos segaban o cosechaban, ellos tenían que llevar el orden de primicia, cosecha y rebusco. La primicia le pertenece al Señor, la cosecha es de Israel, y el rebusco ellos tenían que dejarlo para los pobres, para las viudas, para los huérfanos. En este caso nosotros nos recordamos de la historia en el libro de Ruth, cuando Ruth se fue a espigar al campo de Booz, y cómo ella de alguna manera pues halló gracia ante Booz y terminó siendo la esposa. Como nosotros al estilo Ruth, pues un día venimos a espigar al campo de nuestro Booz Jesucristo, y hoy pues gracias al Señor tenemos su bendición maravillosa de ser parte de su amada. Eso es glorioso. Pero volviendo al punto, la fiesta de Pentecostés, según Levítico 23, 15 al 22, dice que es celebrada o se celebran 50 días después de la fiesta de las gavillas. Usted se recuerda que cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, se quedó 40 días predicándole a los discípulos y enseñándoles acerca del reino. Pero 10 días después vino el Pentecostés, vino el derramamiento del Espíritu Santo, y les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense 10 días. Y ahí serán investidos del poder del Espíritu Santo. Pero volviendo al punto, esta fiesta del Pentecostés se celebra después de la fiesta que le estaba mencionando, y era la fiesta de las gavillas, la fiesta de las gavillas. Entonces después le dije que el Pentecostés tipifica el derramamiento del Espíritu Santo, y le estaba mencionando lo de Jesús, y que dice que se celebraba con 2 panes hechos con levadura. Todo eso ya lo leímos, en una ofrenda mecida.
y que esos dos panes con levadura representan dos pueblos, o sea, el pueblo judío y el pueblo gentil, que aún tienen pecado, que aún llevan pecado, y que el Señor vino a morir para que ese pueblo judío y gentil sean un solo pueblo, que ya no sean dos, sino uno, hacer un solo cuerpo en Cristo Jesús. Por su sacrificio, por su descenso del Espíritu Santo, nosotros tenemos que alcanzar esa unidad. Y por eso, volviendo otra vez al punto, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos de alguna manera tener un Pentecostés cada uno de nosotros para poder, hermano, mire, no solamente ser pueblo de Dios, sino poder asimilar lo que está pasando, poder tener una revelación de su palabra, poder ser guiados a toda verdad, poder tener el sello de Él, y que en su venida podamos ser arrebatados. Sigamos, porque el tiempo corre. Ahorita vamos a ver lo que es la fiesta de las trompetas, la fiesta de las trompetas. Y le voy a leer 23:23 del Levítico. Otra vez el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Entonces aquí podemos ver la fiesta de las trompetas. Según Levítico 23:23 al 25, dice que esta fiesta se celebraba el primer día del mes. Dice que se hacía con dos trompetas de plata. Usted sabe que la plata es figura de la redención. Dice que las trompetas eran hechas a martillo, labradas a martillo. Esto representa al pueblo judío gentil, que de alguna manera tienen que ser labrados, o tienen que ser edificados, y tienen que ser de alguna manera llevados a una estatura. Pero volviendo al punto, dice que la trompeta se usaba para cuatro cosas. Número uno, dice que era para convocar, llamar a la congregación. Dos, era para hacerlos mover del campamento de un lugar a otro. Y número tres, sería que cuando se sonaba la trompeta era para salir a la guerra. Y número cuatro, era para celebrar las fiestas al Señor. Entonces las trompetas de alguna manera sirven para anunciar, hermano, las fiestas. El primer año dice que también se usaba para el primer año, para anunciar el primer año civil. El séptimo, se anunciaba también el séptimo mes del año religioso. También se le llamaba en este caso, para la iglesia se puede llamar como el año del reposo. O sea que todas los llamados, cuando se tocaba la trompeta, tenía su significado. Para la novia del Cordero, hermano, cuando se escucha el sonido, va a ser para ser arrebatada, para salir de esta tierra. Pero para ello ya tendríamos que haber llegado a la estatura del varón perfecto, ya tendríamos que haber asimilado la doctrina que se nos ha dado. Miremos lo que dice Tesalonicenses 4:16, capítulo 4, primera de Tesalonicenses 4:16. Lo leo y dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Eso era lo que yo le decía hace un rato. Cristo, la primicia, ya se fue. Los muertos resucitan primero, y luego los que quedemos vivos, los que estemos vivos, los que hayamos alcanzado la estatura de viviente
entonces seremos transformados y arrebatados. Eso es lo que dice aquí Tesalonicenses. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, volviendo otra vez al punto, hermano, la fiesta de las trompetas. Fiesta de las trompetas. Después de la fiesta de las trompetas, entonces venía la fiesta de la expiación o el día de la expiación. Voy rápido porque el tiempo ya se me fue y se lo voy a leer aquí. Levítico 23, 26. Y el Señor habló a Moisés diciendo: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, será santa convocación para vosotros, y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Tampoco haréis ningún trabajo en ese día, porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante del Señor vuestro Dios. Si alguna persona no se humilla, en ese mismo día será cortada de su pueblo. Mire qué cardíaco era, hermano. Verso 30. Y cualquier persona que haga trabajo alguno en ese mismo día, a esa persona la exterminaré de entre su pueblo. Verso 31. No haréis ningún trabajo alguno, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Verso 32. Será el día de completo reposo para vosotros, y humillaréis vuestras almas a los 9 días del mes por la tarde, de una tarde a otra tarde, guardaréis vuestro reposo. Si ellos tenían sus propias fiestas, sus propias directrices del Señor. De la fiesta de la expiación o del día de la expiación, dice que se celebraba 10 días después de la fiesta de las trompetas. Va una tras otra, era lo que le venía diciendo hace un momento. Es una fiesta tras otra fiesta. Entonces, cuando hablamos que era después de los 10 días, podemos hacer referencia de aquella iglesia Esmirna, que le tienen que decir que va a pasar por una prueba extrema y que el diablo, que el Señor lo reprenda, los iba a meter 10 días a la cárcel, e incluso la prueba podría incluso llegar a atentar contra la vida de ellos. Ese era algo cardíaco, hermano. Entonces vemos aquí que es necesario que nosotros de alguna manera podamos estar obedeciéndole al Señor. Le voy a leer aquí Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí le está hablando a esa congregación, a Esmirna. Entonces, pero el versículo está más arriba, el que yo le decía de que los iban a meter 10 días y que los 10 días representaban lo mismo que eligieron a esta congregación. Levítico 23, 33, y se lo voy a leer hasta el versículo 43. Son varios versículos, pero con esto voy a parar porque el tiempo se me fue. Y solo quiero leer este verso, orar, y como no puedo finalizar, si el Señor me lo permite, mañana domingo vamos a concluir esto, porque aquí yo voy a cancelar o voy a llegar a las 7 fiestas judías, pero tenemos que ver las 7 fiestas paganas. Pero quiero leer estos versos y lo leo. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el día 15 de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos. Se celebrará al Señor por 7 días. El primer día es santa convocación. No haréis ninguna clase de trabajo servil. Durante los 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida, dice. Una ofrenda encendida. El 8º día tendréis una santa convocación y presentaréis al Señor una ofrenda
encendida esa asamblea solemne, no haréis trabajo servil. Verso 37. Estas son las fiestas señaladas del Señor que proclamaréis como santas convocaciones, para presentar ofrenda encendida al Señor, holocausto y ofrenda de cereal, sacrificio y libación, cada asunto en su propio día. Verso 38. Además de las ofrendas de los días de reposo del Señor, además de vuestros dones y además de todos vuestros votos y ofrendas voluntarias que deis al Señor, el día 15 del séptimo mes, cuando hayáis escogido el fruto de la tierra, celebraré la fiesta del Señor por 7 días, con reposo en el primer día y reposo en el octavo día. Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de los árboles, hermosas hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces de río, y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Así celebraréis como fiesta del Señor por 7 días en el año. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones, la celebraréis en el séptimo mes. Verso 42. Habitaréis en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos. 43, versículo. Para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Verso 44. Así declaró Moisés a los hijos de Israel las fiestas señaladas por el Señor. Entonces aquí ya vimos las 7 fiestas judías, que de alguna manera pues fueron para poder llevar a este pueblo a una dimensión de santidad. Nosotros de alguna manera pues sabemos que Israel viene a ser parábola o figura o ejemplo para nuestra enseñanza. Nosotros también somos un pueblo santo, pero somos muy diferentes a Israel. Aunque vuelvo al punto, llegará el momento en que el Señor nos va a unir. Por ahora el Señor está trabajando con nosotros, y nosotros también tenemos que conocer cuáles son las fiestas a las que el Señor nos llamó. Nosotros celebramos la mesa del Señor como una fiesta gloriosa. Vuelvo al punto, que en este caso para Israel sería la Pascua, pero para nosotros la Pascua es Cristo. Celebramos a Cristo y lo celebramos constantemente porque queremos ser como Él y queremos un día casarnos con Él. Entonces, mis amados, yo quiero hacer una oración porque el tiempo ya se me fue de una manera extrema. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Tú eres bueno y maravilloso y queremos agradecerte por este momento. Queremos, Señor, que bendigas tu palabra, que se haga rema, que se haga vida en nosotros y que el día de mañana podamos continuar con lo que falta. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo, bendice tu obra y permite que esta palabra, Señor, ministre en nuestros corazones y que cada día podamos aprender de Israel, que es la figura, que es el ejemplo para nuestra enseñanza. Padre, gracias, bendecimos a tu pueblo Israel, lo bendecimos, oramos por la paz de Jerusalén y oramos por tu amada, oramos por tu pueblo, que cada día, Señor, podamos ir siendo perfeccionados y alcancemos la estatura de un linaje escogido, pueblo adquirido por Dios y un pueblo de reyes y sacerdotes para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos amados, que el Señor les bendiga y mañana, si el Señor lo permite, pues vamos a estar con este tema nuevamente para poder finalizar y ver lo que el diablo de alguna manera ha imitado al Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.